días, ¿cómo están? ¿Qué les han parecido las pláticas? Padres, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar y les voy a pedir que me apoyen a cantar una canción. Y empieza. Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. En esta semana estaba con mi hija, tiene 5 años, y estábamos por alguna razón hablando de quemados, y ella empezó a cantar esa canción. Y le prometí que iba a empezar la conferencia cantando esa canción, y lo hice por 2 cosas. Fíjense, ¿a quién le pasó? A una experta, porque era una rata planchadora. O sea, sabía lo que hacía, estaba planchando. ¿Cuándo pasó? Hace mucho tiempo, porque nosotros nos conocemos la canción desde hace tiempo. Y seguramente a donde fue para que la atendieran, porque ella lo primero que hizo fue que se puso pomada y se amarró un trapito, a donde fue hicieron una mala clasificación de extensión y profundidad, porque al final pudo haber hecho la cola de la rata un síndrome compartimental y perdió la cola. Interesante. Entonces, es muy importante para nosotros, los que estamos manejando al paciente o quienes manejamos al paciente quemado, los que estamos o están en el área de urgencias, los que son primeros médicos o primeros respondientes dentro de la atención prehospitalaria o al lugar a donde van a ir a atender, a donde se va a atender al paciente quemado, que se haga una adecuada clasificación de extensión, que se determine bien la profundidad de las quemaduras, pero además de eso, que también se determine el tratamiento. Hace un momento hablaban sobre como médico del centro de salud, tengo entendido, de primer contacto, qué iban a hacer con las ampollas y qué iba a hacer con las flictenas o qué se iba a hacer con la piel del paciente. Yo espero que después de esta ponencia algunas de esas preguntas puedan quedar solucionadas. Déjenme acomodar, por favor, el micrófono. Y bien, vamos a empezar. Resulta que el manejo quirúrgico del paciente quemado, ¿sí? Si nosotros hablamos sobre una historia de la enfermedad por quemadura, no es una historia de la enfermedad común, una historia natural no es común la evolución. Cuando nosotros platicamos acerca de las lesiones o algunas otras enfermedades, tienen una evolución que cuando llegan a un área de atención de cuidados críticos ya sabes por qué llegan y por qué se van a complicar. En el paciente quemado no, es un paciente que es sano, es un paciente que puede tener comorbilidades, pero que cuando sucede el accidente por quemadura le cambia la vida inmediatamente. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. ¿A quién le va a pasar? No lo sabemos. Actualmente, en la unidad de quemados de los servicios de salud, tenemos y se hizo un estudio para saber a quiénes les pasaba, cuál era nuestra principal causa de ingreso, por qué se morían, si salían, por qué salían, qué antibióticos utilizábamos y demás. Y fue información importante porque casualmente nosotros pensando que eran, por ejemplo, personas que se dedicaban al huachicol, resulta que no. Resulta que eran personas que trabajan en la construcción, que es muy frecuente. ¿Qué vamos a hacer cuando llega? Cuando vemos nosotros esta historia natural de la enfermedad, nos vamos a dar cuenta que sucede un accidente por quemadura. Tenemos que considerar el entorno, a quién le pasó, dónde le pasó, con qué se quemó. Hace un momento en la presentación del doctor Bosco, vimos que la quemadura es la transferencia aguda de energía. Tenemos que saber clasificar tanto la extensión como la profundidad. Nuestras guías dicen que según si es un 10% o un 15%, el paciente debe ser catalogado como un gran quemado y son criterios para ingresarse a una unidad de quemados, o bien los mismos criterios nos pueden servir para referir a un paciente. Las alteraciones que van a presentar, nutricionales, texturales y humorales, son muy importantes porque en las fases de la quemadura, como lo comentaron hace un momento, ¿sí?, tenemos que saber el momento exacto en el que llega nuestro paciente quemado. ¿Cuál es la hora cero? Antes se decía que era cuando el paciente sufría la quemadura. Ahora sabemos que la hora cero, o hoy se dice que la hora cero es cuando el paciente llega a nuestro servicio. Entonces, si va una historia favorable, bueno, va a haber una epitelización, puede llegar a haber una cura sin estigmas o una curación con estigmas, ¿verdad? Puede haber una infección local, si es que no es la evolución adecuada, complicaciones que pueden conducir al paciente a la muerte.
¿Qué vamos a hacer en las primeras 24 horas? ¿Qué vamos a hacer cuando llega un paciente que sufre una quemadura? Resulta que tenemos, al saber las alteraciones que va a presentar nuestro paciente, lo primero que tenemos que hacer es una reanimación adecuada, con menor formación de edema posible. Y obviamente que hay una estabilidad hemodinámica. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Lo lograremos con la fórmula de Parkland o la fórmula de Bruch modificado? O las diferentes fórmulas que ya son como recetas de cocina, 4 mililitros por kilogramo de peso, y la mitad la vamos a pasar en 8 horas, la otra mitad en las siguientes horas, en las siguientes 16 horas. No, hoy sabemos que la reanimación tiene que ser dinámica, porque si no, las complicaciones que vamos a generar en nuestro paciente pueden conducirlo a la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer inicial son diferentes escenarios. El escenario de un centro de salud, por ejemplo, o de una casa de salud, que muchas veces atienden personas que no han estudiado medicina o enfermería, pero que han tomado algunos cursos que han sido impartidos por los servicios de salud de sus regiones, por ejemplo. Lo primero que tienen que saber es retirar el agente causal, ¿sí? Hace un momento comentaba la doctora Janet, se enfrían con solución estéril, en este caso con agua, podemos enfriar o retirar el agente causal y cubrir. Es lo primero que tienen que hacer. No hay que preocuparse por quitar flictenas, no quitar flictenas y demás, porque ya estamos haciendo tratamientos o ya estamos haciendo manipulaciones que pueden complicar al paciente quemado. El objetivo del primer aseo curación es que primero tenemos que conocer la extensión y profundidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya vimos nosotros tenemos la fórmula de Wallace, por ejemplo, o tenemos la regla que es la regla de las 9, o tenemos también el esquema de Lund y Bradware, por ejemplo, para los pacientes pediátricos, pero algo en lo que se coincidió y que se ha estudiado últimamente fue, por ejemplo, la aplicación de E-Born, que llega a ser más específica para tratar de disminuir ese error en el cálculo de extensión y profundidad, que como ustedes saben va a repercutir en la reanimación hídrica. Entonces, una vez que determinemos la extensión y la profundidad, vamos a determinar las complicaciones inminentes de la quemadura. ¿Cuáles serían estas complicaciones inminentes? ¿Cuáles serían las principales? Lesiones estructurales en un paciente quemado politraumatizado, y la segunda, que es la más importante, el síndrome compartimental. Hay pacientes que sufren quemaduras, que desarrollan síndrome compartimental y que al no darse cuenta tienen que perder o pierden lamentablemente extremidades. Por lo tanto, la importancia de las áreas de urgencia es que identifiquen complicaciones inmediatas. Si no hacemos esto, obviamente estamos condicionando un desarrollo o una evolución negativa para los pacientes que sufren quemadura. Retirar el agente causal y agentes contaminantes. ¿Dónde vamos a hacer esto? Perdón. Primero, el aseo quirúrgico. Si a mí voy a poner el ejemplo de Acatlán de Osorio, el Hospital General de Acatlán de Osorio recibe un paciente por quemadura. Quizás el paciente pudo ser por electricidad, lo consideran gran quemado, hizo parte de arco eléctrico, tiene una superficie corporal quemada del 20%, 25% de superficie corporal, y entonces ese Hospital General de Acatlán de Osorio tiene quirófano, tiene anestesiólogo, tiene cirujano. ¿Pueden ellos hacer un aseo quirúrgico? Sí, sí lo pueden hacer. Ese mismo paciente, si lo reciben, por ejemplo, en un centro de salud en Zacatlán de las Manzanas, donde solamente está el médico, el primer respondiente, donde solamente está el médico pasante del servicio social, ¿tiene que lavarlo? No. Los dos escenarios tienen que saber hacer esa clasificación de extensión y profundidad, pero tienen que hacer la referencia inmediata a un hospital que tenga urgencias. ¿Por qué? Porque si no, estamos reteniendo un paciente y estamos condicionando que el paciente se complique. Si el escenario es en el Hospital General de Acatlán, pueden hacer un aseo quirúrgico sin problema, donde el objetivo es retirar el agente causal, los agentes contaminantes, y pueden colocar antimicrobianos de amplio espectro, que en nuestra unidad utilizamos nitrofural, que es el furacin, o bien pueden utilizar vaselina o cubrir las lesiones con un apósito que mantenga humedad en la piel, pero además que evite que la quemadura o la lesión por quemadura esté expuesta.
Si ese escenario es en un centro de salud, no tienen que quitar nada, solamente cubrir con sábanas limpias, secas y trasladar al paciente. Recordemos que cuando se pierde piel, esa piel que se pierde también se va a perder mucho líquido por evaporación. De ahí la importancia de los balances hídricos. Y obviamente el objetivo de poner sábanas o vendajes oclusivos es para aislar del medio ambiente. Y en ese momento nosotros vamos a determinar su referencia a una unidad de quemados. Cuando nosotros hacemos este procedimiento quirúrgico, la primera curación, vamos a mantener libres de contaminantes, vamos a quitar el tejido necrótico o tejido que no esté necrótico o tejido quemado. Vamos a favorecer el entorno de la lesión. Aquí es cuando ya en un procedimiento quirúrgico, en un lugar adecuado, que es el quirófano, nosotros aquí en el estado de Puebla tenemos 3 unidades de quemados, 2 de la Secretaría, que es la unidad pediátrica anexa al Hospital del Niño Poblano, la unidad de quemados adultos del Hospital de Traumatología y Ortopedia de los Servicios de Salud, en donde está el área de balneoterapia y tiene su quirófano. Porque el paciente quemado, en nuestro caso por protocolo, cuando llega a urgencias, lo ideal es que se haga un baño en nuestra balneoterapia, no pasar a otros quirófanos, porque si pasamos a nuestros pacientes a otros quirófanos o a otras áreas, lo estamos contaminando. La gente muchas veces piensa, incluso algunos médicos o quienes tienen conocimiento del área de salud, que el paciente quemado va a infectar o va a contaminar al medio, a otros pacientes. Y no, eso es un error. El paciente quemado es muy vulnerable porque perdió esa barrera de cobertura cutánea. Por lo tanto, tenemos que preparar todas estas zonas, tenemos que tener cuidado para que desde el principio que el paciente llega, se hace un lavado, un desbridamiento, se deben de tomar cultivos de control, en nuestro caso, y posteriormente permitimos que haya una reanimación adecuada. Ese es el objetivo de la primera cura. Recordemos que el objetivo principal es mantener la perfusión de los tejidos y la estabilidad hemodinámica. Entonces, si nosotros cuando hacemos esa primera cura y permitimos que entre la reanimación, el objetivo de la reanimación es que a los 3 días iniciemos con procedimientos quirúrgicos. En el caso de los procedimientos quirúrgicos va a ser identificar la evolución de las lesiones. Podemos identificar si la lesión se profundizó, como por ejemplo un paciente pediátrico que sufre quemaduras, que se hace una reanimación excesiva, que con eso se va a lograr que en lugar de mejorar, se va a profundizar la quemadura. Tenemos que determinar si se están formando escaras complejas, infección local, infección sistémica, choque y demás, donde el origen sea el tejido necrótico que tiene la quemadura. Por lo tanto, aún no se establecen de manera adecuada o universal los protocolos de cuándo se va a lavar a un paciente quemado. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Nosotros lo vamos a hacer principalmente cuando llega a nuestra unidad hospitalaria y si se hace un buen aseo quirúrgico donde se retire todo el tejido necrótico, se pueda cubrir, puede ser incluso hasta con sulfadiacina de plata, que ya no se utiliza mucho. Puede el paciente aguantar hasta 7 días, porque así, por ejemplo, tenemos una evidencia de la unidad de cuidados críticos en Guanajuato. Y pensamos que por qué los lavaban cada 8 días, porque no querían lavarlos, eso no, porque no tenían quien los lavara, esa es una realidad. Pero esto nos llevó a identificar el comportamiento de las lesiones. Por lo tanto, si se hace un buen aseo, el paciente puede aguantar varios días para que se vuelva a lavar. Pero si estamos en un medio donde el paciente se puede contaminar, necesitamos lavar. Si el paciente está muy sucio o contaminado, se tiene incluso que lavar diario. Si el paciente está en adecuadas condiciones, en nuestro caso en la unidad de quemados los lavamos cada 48 o 72 horas, para que permitamos el crecimiento de la piel, que está descrito que en un paciente con una nutrición adecuada, el crecimiento está entre 1 a 1.5 milímetros diario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿con qué se va a cubrir? Lo primero es que vamos a cubrir con un antimicrobiano. Vamos a favorecer el entorno adecuado para la herida, ¿sí? Porque hay heridas de segundo grado, por ejemplo, superficial, que pueden epitelizar solas, aunque no les hagamos nada, solo que estén limpias. Que estén limpias y que tengan una humedad adecuada, van a epitelizar solas. Y cuando son complejas, entonces tenemos que preparar el hecho de la herida, es decir, convertir una quemadura ahora en una herida para pensar en la cobertura cutánea. ¿Cómo pueden ser estas coberturas cutáneas? Por sustitutos de piel, por ejemplo, como cultivo de queratinocitos, como Supratel, por ejemplo, que es una membrana de tetrapolímero absorbible, o bien por injertos o colgajos, rotación de colgajos y demás.
El primer contacto es la valoración ABCDE del quemado. Esa valoración que ya ustedes conocen, vía aérea permeable, respiración, circulación, déficit neurológico, faltó la E, que es la exposición del paciente, ¿verdad? La van a hacer en el área de urgencias. Por lo tanto, nuestros compañeros de urgencias deben de saber identificar al paciente quemado. De todas estas acciones, como ustedes pueden leer, tenemos que hacer todo. La lesión por quemadura, sí, es una de las enfermedades o lesiones de las que debemos de saber todo: cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué y qué le han hecho. Hace un momento comentaban, por ejemplo, de los problemas de antibióticos. Es una realidad que mandan de una unidad hospitalaria a otra. ¿Cuándo no les ha pasado? Por ejemplo, nosotros que mandamos pacientes, llegan pacientes al hospital de la Secretaría de Salud y se tienen que trasladar, por ejemplo, al IMSS, porque tienen IMSS. ¿Qué les mandamos al IMSS? Una hoja de referencia donde realmente anotamos todo lo que hicimos. O si el paciente tiene ISTEP o tiene ISSSTE, lo mandamos y realmente ponemos todo lo que hicimos. Esas son acciones que nosotros tenemos que mejorar. Porque las unidades hospitalarias, ¿sí?, las complicaciones generan un impacto económico muy elevado. Y el paciente quemado es un paciente de una economía, ¿sí?, que hace un gasto económico muy elevado. Por lo tanto, cuando nosotros en el primer contacto, después de la valoración, tenemos que saber qué pasó, descartar que haya sucedido, que tengamos enfermedades o traumatismos asociados, el cálculo del área, ¿sí?, determinar el tipo de manejo. Nosotros aprendimos en pandemia que hay pacientes que tienen un 5% de superficie corporal quemada, de segundo grado superficial o profundo, que ya no entran a nuestra unidad. Se hace un aseo a lo mejor en el área de urgencias, hemos colocado ya de primera instancia cultivo de queratinocitos o supratel, por ejemplo, y posteriormente se van los pacientes, ¿cómo se llama?, a su casa y se hace un manejo ambulatorio. Después de esto, recordemos que el objetivo inicial es lograr una reanimación adecuada con la menor formación de edema posible. ¿Cuáles son las dos complicaciones importantes en la reanimación en relación al líquido? O hacemos un edema que va a complicar al paciente o nos quedamos abajo de líquidos. No hay que tener miedo a los líquidos, es una realidad, pero sí hay que saber manejarlos. ¿Estamos de acuerdo? Disminuir la estancia intrahospitalaria y los costos es muy importante para el paciente. Porque entre menos tiempo obviamente esté un paciente con quemaduras en nuestra unidad, eso le va a hacer bien al mismo paciente y a la familia, ¿verdad? En la unidad de quemados del hospital inicialmente diseñamos esta tabla en el 2017, yo tuve la oportunidad de entrar a la unidad de quemados, se hizo la primera jornada interdisciplinaria de atención al paciente quemado y nos pusimos de acuerdo con Suma, porque había pacientes, por ejemplo, que representaban un 60% de superficie corporal quemada y los mandaban por ambulancia, por tierra, los mandaban de Pahuatlán o Tehuacán y demás, los mandaban por ambulancia, por tierra, o a lo mejor los mandaban al segundo o tercer día. La evolución era fatal para esos pacientes. O a veces volaban a pacientes en el helicóptero, trasladaban a pacientes con un 10% de superficie corporal quemada. Entonces tuvimos que ponernos de acuerdo en la Secretaría qué nos iban a mandar y cómo lo iban a mandar. Se diseñó este esquema para donde lo que hicimos fue que regionalizamos las zonas anatómicas. Posteriormente, en el último año, hemos estado utilizando la tabla de IVO. Esta es nuestra unidad de quemados, ahí se está haciendo la recepción de un paciente, lo están haciendo de urgencias, se está haciendo la entrega. Fíjense cuántas personas hay en la unidad recibiendo a un paciente. Solamente hablan 2 personas, quien recibe y quien entrega, pero el área de enfermería es muy importante. Vamos hasta el área de limpieza, el área de anestesiología, el área de medicina crítica, el área de enfermería, el área quirúrgica. Todos tenemos que saber qué le pasó a nuestro paciente. Una vez que nuestro paciente llega, esa es nuestra balneoterapia. Hoy en día se debe de manejar las curaciones tratando de que el paciente tenga el menor dolor posible. Para nosotros, debo de platicarles que en la unidad tratamos de hacer amena la estancia de nuestros pacientes. Difícil, ¿verdad? Porque una vez que un paciente se quema, cambia todo el esquema, pero les preguntamos qué música les gusta, qué quieren escuchar, echamos relajo con ellos, a veces nos ponemos apodos entre los pacientes y el personal que trabajamos porque tratamos de disuadir ese momento psicológico tan difícil que el paciente tiene.
Se utiliza, hacemos nuestro primer aseo quirúrgico, utilizamos anestesia, se le da antes de hacer el aseo un baño, que se encarga enfermería de hacer el baño, donde se le pregunta, cuando el paciente está en condiciones de interactuar con el área médica, con el área de atención, le preguntan qué le parece el agua, si está muy caliente, si está muy fría, si así le gusta, qué shampoo, qué jabón le gusta, etcétera. Le van echando ánimos nuestros compañeros de enfermería, porque esto es importante para ellos. Una vez que se hace eso, entramos a hacer el proceso. Todo se hace. Es importante que la infraestructura para el paciente quemado se respete. Cuando yo llegué a la unidad de quemados, quienes estuvieran quemados de enfermería o personal médico era como castigo. Hoy en día sufro, ¿sí?, de que nos quitan a nuestras enfermeras. Si falta alguien en terapia intensiva, en choque, urgencias, se llevan a las enfermeras de quemados. De repente hacen cambios de enfermería de quemados y es un problema que gracias a Dios ya también se ha estado solucionando. Pero entonces es importante porque nosotros en ese momento, ahí quien está en esta posición es el camillero. El camillero es quien nos ayuda a movilizar al paciente porque tenemos que cuidarnos todos. Él nos ayuda a mantener extremidades en lo que lavamos nosotros, limpiamos, descontaminamos, vendamos y demás. No vamos a eso. Entonces, la realidad de las cosas es que todo el personal es importante porque en este momento estamos haciendo la descontaminación y observen en pantalla todo lo que nosotros quitamos, que es el tejido desvitalizado. Si nosotros no mantenemos limpio y quitamos este tejido de manera adecuada, la evolución también va a ser negativa porque el mismo tejido va a favorecer la respuesta inflamatoria sistémica. Fíjense en esta imagen cómo está el guante de sucio. Aquí estamos lavando las manos con cepillos quirúrgicos, con clorhexidina al 3%, porque así llegan nuestros pacientes. Nosotros no nos podemos confiar de que aunque los manden de otra unidad hospitalaria, el paciente va a llegar limpio. No, tenemos que lavarlo. Antes de que entre a un cubículo de nuestra unidad, tenemos que lavarlo. Y es impresionante porque ven aquí nada más cuánta mugre salió de este paciente, ¿verdad? Aquí estamos en el área de balneoterapia. Es un paciente que, como ustedes pueden observar, está manejado, la vía aérea está manejada por anestesiología, mientras todos los demás con ropa estéril estamos haciendo el aseo quirúrgico. Una vez que hicimos el aseo quirúrgico, que descontaminamos, se coloca la sábana y entonces, incluso en el área de balneoterapia, podemos hacer colocaciones de apósitos de cobertura cutánea. Este caso es una quemadura de segundo grado profundo que fue por aceite caliente y entonces después de que hicimos el primer desbridamiento se colocó cultivo de queratinocitos y la evolución a los 4 o 5 días era excelente. Con estas coberturas de cutáneas inteligentes hemos disminuido mucho la estancia hospitalaria. Las imágenes que ustedes ven aquí son las pacientes que han permitido mostrarlas, ¿verdad? Por eso no se observan los ojos cubiertos, tenemos la autorización. Quemadura de segundo grado superficial y profundo, después de hacer el desbridamiento se coloca cultivo de queratinocitos y aquí vemos la evolución a los 4 días y aquí a los 15 días. Básicamente tenemos secuelas, pues nulas. ¿Estamos de acuerdo? Cicatrización retráctil y demás. Un paciente de casos también muy frecuentes de nuestra unidad, quemadura por deflagración, por el boiler. El paciente se hizo un aseo quirúrgico bajo anestesia, se hizo un desbridamiento, observamos que en esta zona tiene una profundización mayor de la quemadura, se hace cultivo de queratinocitos, que es el apósito denominado Epifast. A los 5 días retiramos el apósito. El laboratorio dice que a los 4 días hay que retirarlo, de manera personal yo lo dejo, porque cuando ya esté epitelizado, solito se cae, ¿va? Entonces, aquí retiramos el apósito, más guapo obviamente, al mes, ¿ok? Entonces, este paciente, por ejemplo, es un paciente que sufre una quemadura importante. Él sí fue por manejo de hidrocarburos. Cuando el paciente estaba haciendo el manejo explotó y este paciente llegó de una zona de Tehuacán, llegó referido al hospital de la Secretaría de Salud de Traumatología y Ortopedia sin manejo de vía aérea. Impresionante, ¿no? Y entonces resulta que llegando al área de urgencia se hace el manejo avanzado de vía aérea, nosotros hacemos un aseo, yo debridé y como nos llevamos técnicamente toda la piel quemada, le puse Epifast. Y entonces lo dejamos. Se complicó el manejo justo antes de que iban a hacer
ya estaba indicada su traqueostomía aproximadamente a los 8 días. No sabíamos cómo estaba esa quemadura porque el paciente estuvo muy crítico y en el primer aseo, después de 4 días para revisar el rostro, estaba epitelizado. Entonces, después de que la epitelización, que aproximadamente es una imagen a los 13 días, al mes el paciente estaba sin ninguna secuela también. Pacientes, por ejemplo, que nos han llegado y que ya se manejan en el área de urgencias, que se hace un desbridamiento con mucho cuidado, generalmente lo llegamos a hacer con anestesia, a veces los pacientes nos pueden apoyar a que ellos mismos se van curando y se van retirando flictenas y demás. Se coloca cultivo de queratinocitos, se descubre aproximadamente a la semana y posteriormente a los 15 días eso está ya epitelizado. Tenemos que utilizar muchas veces tecnología para favorecer la cobertura cutánea como sistemas de presión negativa. Tenemos que utilizar, por ejemplo, para exploración de vía aérea, en el caso del hospital contamos con el Gladescope, que es para uso de anestesia, nosotros nos lo facilitan, para hacer una laringoscopía y determinar si hubo o no una lesión de vía aérea en un paciente quemado. ¿Sí? Esto es un paciente con un síndrome compartimental donde el área de imagenología está haciendo un ultrasonido Doppler para determinar la viabilidad de la extremidad. Lamentablemente el paciente, cuando llegó al hospital, que llegó en un fin de semana, no se avisó al área de urgencias, no se hizo una coordinación adecuada y el paciente perdió la mano. El paciente llegó, un paciente de 17 años que llegó aproximadamente a las 8 o 9 de la noche del sábado, y nos enteramos en la unidad que teníamos un quemado hasta el día lunes. Fue imposible hacer algo por esa extremidad. ¿Quién fue el culpable? No lo sabemos. Quizás hacía falta determinar de manera adecuada y conocer que era un síndrome compartimental, porque todos estamos expuestos. Aquí están haciendo una endoscopía en el área también de balneoterapia a nuestros pacientes. Entonces, el manejo quirúrgico es un manejo amplio, es un manejo importante. A veces pacientes que están muy inestables, podemos llegar a hacer el manejo, el aseo quirúrgico, el lavado o cambios de vendajes incluso en sus habitaciones, para tratar de movilizar lo menos posible, pero el éxito de nuestros pacientes quemados va a ser que estén limpios completamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, la imagen que ustedes ven a su izquierda es nuestra psicóloga que le está leyendo una carta al paciente antes de pasar a su aseo. Un paciente que estaba delicado, que afortunadamente le fue muy bien, que llevaba casi 20 días sin ver a sus hijos, ¿verdad?, que sufrió, se tuvo que hacer amputación de uno de los brazos. Bueno, la psicóloga diseñó alguna estrategia y nosotros antes de lavarlo le preguntamos qué música le gusta, se la ponemos y entró la psicóloga a leerle. Bueno, ya después todos estábamos ahí con ganas de llorar, ¿no? Y aquí, muy importante, en la imagen que ustedes ven a la derecha, es el personal de limpieza. Nosotros hemos tenido 2 eventos de contaminación por Acinetobacter baumannii. Y si el personal de limpieza no conoce los protocolos adecuados para limpiar nuestra balneoterapia, ahí se va la contaminación de todos nuestros pacientes. Entonces, dentro de quirófano, por ejemplo, lo que hacemos son necrectomías, como la que pueden ver aquí, aplicación también de algunas otras coberturas cutáneas. Esto es Membracel en un paciente con quemaduras de 2º grado superficial, aplicación de Supratel, que es una membrana de un tetrapolímero absorbible. Una paciente con una quemadura de 2º grado superficial, se hizo el aseo, se colocó Supratel, ¿sí? Es más cómodo para colocar Supratel, igual a los 4 días, por ejemplo, Supratel, a diferencia de Epifast, se absorbe. Entonces lo único que tenemos que hacer es descubrir, ver, ya epitelizó y la paciente, básicamente, como este paciente igual, se van a sus casas. Esto podemos hacer nosotros en urgencias, pero esto, que ya son las necrectomías importantes, forzosamente tienen que ser en quirófano. Aquí estamos haciendo una combinación de cultivo de queratinocitos, sistema de presión negativa, rotaciones de colgajos, cirugía, por ejemplo, que es de reconstrucción, que no es originada por quemaduras, pero sí son originadas por mordeduras, por ejemplo, de caninos. Y aquí lo más importante, compartiendo con los residentes y con los médicos que están rotando por nuestra unidad de quemados. Esa es una imagen muy padre de un paciente de Quiroga, que al día de hoy, ya este último año, yo me imagino por la pandemia, no trajo los tacos de carnitas, pero pues ha sido muy bendecido el hospital porque cada 6 meses venía. El trabajo de nuestras compañeras, de nuestros compañeros de la unidad es muy importante. El manejo del paciente quemado
debemos de quedarnos que es multidisciplinario, no es de un solo médico. No podemos dejar la responsabilidad a un solo médico. Si nosotros hacemos un manejo inicial adecuado, vamos a disminuir los riesgos de complicaciones subsecuentes. Es imprescindible la valoración de la extensión y la profundidad. Si no hacemos eso de manera adecuada, estamos condicionando a lo mejor hasta la muerte del paciente. Debemos de conocer nuestros límites de entrenamiento y también nuestros límites de infraestructura. Y además debemos de integrar coberturas cutáneas inteligentes que hoy tenemos disponibles, por ejemplo en la Secretaría, las que mostré, nosotros las tenemos ya en la Secretaría de Salud, porque eso se ha demostrado que disminuye el impacto económico al disminuir la estancia intrahospitalaria del paciente. No solo el impacto económico por disminuir la estancia, sino porque el paciente al estar menos tiempo en nuestro hospital tiene menos riesgo de sufrir una contaminación o un contagio. Les agradezco mucho, espero que sea funcional. Como conclusiones, recuerden que en las áreas de urgencias de primer contacto es clasificar extensión y profundidad y cubrir obviamente las heridas. Si tenemos infraestructura, hagamos el primer aseo, retiremos todo. Si no tenemos infraestructura, cubramos con ropa limpia, unas sábanas limpias, secas, no húmedas, y traslademos a nuestro paciente. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado la plática.